Vamos a hablar de temas internacionales y bueno, nos acompaña un colega periodista y licenciado en Relaciones Internacionales, Hernán Villar. Muchas gracias por estar acá en el programa. No, gracias por la invitación. No está pasando nada igual en este momento. No pasa nada, Gustavo, así que como que Joe Biden dijo, lo repite varias veces, Tercera Guerra Mundial, hasta el Papa parece que dice, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y yo te agrego, en materia económica, sí, es el impacto de una guerra mundial lo que está pasando en el mundo. Sí, ¿no? ya quinto mes de un conflicto que parecía medio ridículo cuando arrancó, aquel 20 y pico de febrero, y que, bueno, vemos que se ha empastado ahí, ¿no?, una situación bélica que tiene matices en este momento también económicos y alimenticios muy importantes, ¿no? Sí, ya en la Cumbre de las Américas Biden habló de Tercera Guerra Mundial, en un discurso bastante interesante que tuvo Biden, que en términos internacionales viene estando muy errático y errado muchas veces, fuera de tiempo, pero en la Cumbre de las Américas se mostró bastante componedor y se filtró a principios de esta semana la charla del Papa Francisco en donde habla de vuelta de tercera guerra mundial, ¿no? Y una guerra alimentaria también, ¿no? Hoy está en peligro más o menos alrededor de 300 millones de personas, su seguridad alimenticia está en peligro por el conflicto, sobre todo en el sur y en el este de Ucrania, en donde hay muchos granos y demás cuestiones que están siendo atacadas, ¿no? Los silos y no se está replantando y demás. Así que algo que parecía una cuestión solamente territorial y política, bueno, está teniendo otros matices en el mundo, ¿no? Otra guerra comercial y de monedas que, bueno, como te decía, era impensado, ¿no?, cuando arrancó esta situación. Antes de meternos en la crisis, porque yo arranqué el programa tensión en los mercados mundiales y tensión en los mercados de la República Argentina. Pero antes de meternos, quiero que nos des alguna postilla de los dos personajes de la guerra. Me refiero a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. En este periodo de último programa que tuviste, contanos un poco sobre qué se sabe sobre Vladimir Putin, una posición inflexible, y lo mismo diría con Volodymyr Zelensky, a ver si alguno dice, cortémosla en algún... Porque lo que sabemos que la ayuda que le dan no es humanitaria, es de armas que después se las cobran. Total, yo en eso soy como muy claro, ¿no? Sí. Acá hay otros intereses, de hecho, si ya se habla de Tercera Guerra Mundial, se está haciendo un punto firme sobre la visión que yo desarrollé la otra vez que me invitaste, ¿no? No es Rusia contra Ucrania, sino que es Rusia contra los Estados Unidos o la OTAN en terreno ucraniano, ¿no? Para lo cual la figura de Zelensky, que a priori siempre el débil, el presidente, bueno, más débil desde lo militar, aparte porque es jovencito, porque viene de los medios de comunicación, no es un hombre duro, siempre es más apoyado por todo el mundo. Sin embargo, en el último mes, después del día 100 del conflicto, hay gente que también pone la lupa sobre Zelensky. Hace poco en la cumbre de Davos, el mismísimo Henry Kissinger, con casi sus 100 años, tiene 98 años, Kissinger le sugirió que... Un tipo que sabe de guerras. Ex secretario de Estado, ¿no? Fue el que acercó a los Estados Unidos con China y a la República Popular de Mao, y que tiene un fondo de inversión muy importante y sabe absolutamente de la guerra y de conflictos en todo el mundo, y decía, sobre todo, Ucrania podía haber evitado ir un mano a mano con Rusia para evitar lo que estamos viendo, ¿no? Y seguir con el reclamo, como siempre digo, el poder blando, ¿no? Seguir con el reclamo en los organismos internacionales, como hace, por ejemplo, la Argentina con la cuestión Malvinas, o Palestina con Jerusalén, o con el reconocimiento de un Estado, ¿no? Y no ir a un enfrentamiento bélico, ahora, ¿no? la pregunta, ¿qué es lo que aspira? O sea, después seguís con lo tuyo, pero ¿qué es lo que aspira en este desarrollo que haces? ¿Qué es lo que aspira Vladimir Putin? Porque dice, me estás provocando, por eso no cierro nada. O directamente Vladimir Putin dice, no tomo conciencia y sigo para adelante. ¿Cuál es el Mira, el de esquema? Putin se sabe muy poco en este momento. Rige un fuerte hermetismo siempre en la figura del hombre duro de Rusia, de su presidente. También hay un cerco informativo, ¿no? Porque inclusive las cadenas como Russia Today y demás ya no se puede acceder, por lo menos desde la Argentina, y sé que en muchos puntos de Occidente lo mismo. Toda la información viene como muy toqueteada, ¿no? Con esto del fake news y por los distintos proveedores justamente de información en el mundo. Se habló un poco de una enfermedad, se habla de que querría estar dejando el poder en un tiempo, pero bueno, si uno sigue los antecedentes, hasta lo que se sabía hasta el minuto antes de la guerra,
no iba a dar un paso atrás, ¿no? Ya desde diciembre venía avisando que si Ucrania no frenaba su avance por el este iba a tomar medidas y las tomó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los rusos que están dando vuelta por el mundo, que tenían sus capitales en bancos rusos que han quedado fuera de la órbita del intercambio monetario del mundo? Bueno, ahí tenemos un gran signo de interrogación. La están pasando mal. Y aparte empieza a tener un frente interno Rusia, ¿no? Porque así como a todos nos parece totalmente anacrónico ver imágenes de tanques de guerra en medio del siglo XXI con expediciones en Marte, vemos imágenes sacadas de principio del siglo XX. Hay muchos rusos también que no sé si están tan contentos con esta posición. Tiene un fuerte apoyo Putin. A mí se me ocurre que es bastante popular dentro de Rusia, por lo menos que uno puede tantear. Hay ciertas posturas hegemónicas que tiene Putin que las apoya el resto de la sociedad rusa. Pero empieza a tener esto, ¿no? Porque cuando empiezan a faltarles cuestiones a los rusos, no pueden salir del país. Este año se juega la Copa del Mundo, de la cual Rusia no va a participar, ¿no? No querían dejar en los Grand Slam participar a los rusos en el tenis. Bueno, desde lo cultural empiezan a quedar como corridos, ¿no? Entonces esto vamos a ver qué precio tiene para Putin puertas adentro, ¿no? Pero hay un gran interrogante. Viste que el último tiempo se sabe muy poco de Putin. Se habla de la salud, se habla que el año que viene se va a cambiar la cúpula dentro de Rusia, se habla, pero la realidad no se sabe cuál es. La realidad no nos marcaría eso. Lo de las enfermedades, yo te comentaba la otra vez, es una información que viene de los Estados Unidos y que rebota en todos lados. Yo no le veo mucho de credibilidad, no creo que se filtre una información de esas características. Si uno ve la historia moderna de Rusia, es imposible que se filtre una cuestión de esas, y uno por personalidad ve que personajes como Putin no van a soltar el poder así de un día para el otro, y menos en medio de este conflicto, ¿no? En donde sin dudas que Putin va con mano de hierro acá, ¿no? Ya había avisado lo que iba a hacer y lo hace, y encima se pone a todo el mundo occidental en contra y él como que no se inmuta. No me lo imagino dando una imagen de debilidad en este momento, ¿no? Entonces, pero realmente, como digo una cosa, ¿viste? Es un mundo, el de la posverdad, ¿no? Es un mundo muy, muy difícil y muy movible, ¿no? También en un punto, si bien Putin había avisado lo que iba a hacer, cuando llevó adelante la intervención en Ucrania, ¿no? Cuando movilizó tropas, independizó el Donbass, y realmente sorprendió a todo el mundo, ¿no? Fue como a fondo. Entonces, la verdad que a lo mejor el año que viene dice, doy un paso al costado. No parecería ser lo que vaya a pasar, pero bueno, en los últimos años ha habido una cantidad de noticias desde la pandemia para acá que la verdad que no nos sorprendemos de nada, ¿no? De nada, ¿no? En términos internacionales. Pero bueno, ya hablamos de la guerra. Esta guerra generó consecuencias en materia económica, es como una guerra mundial, consecuencias en todos los países. Ya desarrollamos en la primera parte de la República Argentina, pero también Vladimir Putin, en su desafío con la Comunidad Europea, primero págame en rublos, no te doy gas, y quisieron de alguna manera algunos países de la Unión Europea aplicarle sanciones que pareciera que no son de alto impacto. No sé cuál es tu opinión. Bueno, curiosamente el rublo... De alto impacto, dije, no cero impacto, alto impacto. El rublo no parece haberse fortalecido o tener cierta estabilidad, algo que las economías europeas y la norteamericana, que tuvo un informe malísimo el viernes pasado, ¿no? Con la inflación, envidiarían, ¿no? Por eso digo que es una situación en ciernes, digamos, ¿no? En pleno desarrollo. Es como difícil ver hacia dónde se dirige. El conflicto con Ucrania también va a traer una movilización migratoria. Ya se ve lo de los ucranianos, pero el tema del hambre o de 300 millones de personas, sobre todo el continente africano, que quedarían en peligro de no tener alimentos, también van a tener movimientos migratorios. Y la mayoría de la gente va para Europa. Europa está en una grave crisis económica, grave, ¿no? Uno lo ve desde la Argentina, parecería muy fácil de resolver, ¿no? Pero bueno, para países que no están acostumbrados a la inflación, vemos economías como la de Francia y la de España, que está el Estado interviniendo, algo que ellos normalmente pregonan absolutamente lo contrario.
Entonces, yo no sé cuánto poder de fuego tienen más que condenarlo moral o éticamente a Rusia por lo que está haciendo. No sé si hay un poder real hoy, en este momento, 2022, para sancionar a Rusia. Obviamente entiendo que si en un momento queda muy aislado Rusia del intercambio comercial mundial, bueno, va a sentir en la película, va a terminar sintiendo un poco cómo es la cuestión. Pero bueno, hay un actor que no mencionamos acá, o muy brevemente cuando hablamos de Kissinger, que es China, ¿no? Que es una economía que yo diría, sigue... es el actor que mira de costado y dice, muchachos, todo esto me conviene. La economía china es la única que crece, en 2020 fue la única que creció en plena pandemia, es el único que tuvo un indicador hacia arriba, y al día de hoy, si bien no tiene un pico muy alto, se sigue manteniendo en alza, ¿no? Y es otro de los países que está, a propósito, solapadamente atrás de la guerra contra el rublo, poniendo al yuan como moneda de intercambio internacional. Ahí parecería que no, pero también China le empieza a disputar la hegemonía mundial al dólar, ¿no? Que fue la moneda de reserva clásica. No le agreguemos la tecnología 5G porque tenemos otro capítulo equivalente al dólar, ¿no? No, por eso digo que hay, cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, creo que se está hablando de estas cosas. ¿Qué tuvieron las guerras mundiales más allá del horror de la tragedia humanitaria, ¿no? Sin ir más lejos, el periodo más largo de paz en Europa se da desde el final de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo de 60 millones de muertos, ¿no? Fue la conflagración más sangrienta en la historia de la humanidad, ¿no? Pero las guerras mundiales lo que hicieron es que se cambie los ejes de poder, ¿no? Se enfrentaban las potencias y se armaba Estados Unidos es uno de los grandes vencedores que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Se erigió su moneda un tiempo después. En 1945 termina la guerra, en el 48 en la conferencia de Bretton Woods se abandona el patrón oro y el dólar terminó siendo como la moneda de reserva, por lo menos en Occidente. Bueno, cuando se habla en Tercera Guerra Mundial, quizás estemos hablando de una disputa hegemónica también, no solo militar, sino también de quién va a ser el que va a contar la historia más adelante, ¿no? Ahora, ¿se cuenta la historia como se contaba antes, con un formato lineal o ya va a ser más matricial? ¿Se entiende lo que quiero decir? Antes era un formato lineal, los ganadores y perdedores, ahora no se sabe quién es ganador y perdedor, o sos ganador y perdedor en las redes y no lo sos en los hechos o en los medios. No sé, es un mundo nuevo también, ¿no? También, no sé, para la Segunda Guerra Mundial en el mundo había algo así como 1.500 millones de habitantes, hay casi 8.000 millones de habitantes. Y por el otro lado estamos hablando de que, por ejemplo, si Estados Unidos o Europa empiezan a perder hegemonía o fuerza, cuando uno dice hegemonía no solo habla de la economía, habla también del aspecto cultural, digamos, los hábitos de consumo, las películas, el arte y una serie de cuestiones que consumimos, por ejemplo, en Occidente, mucho de lo norteamericano. En este caso estaríamos hablando que, por ejemplo, un eje Rusia-China se podría fortalecer y bueno, habría que ver en términos mundiales cómo se instalaría, ¿no? Cómo sería cuáles serían los códigos que llevarían adelante los chinos y los rusos. Los rusos en algún momento de la historia tuvieron alguna vocación imperial, de hecho Putin tiene mucho de esto de retomar la visión de los zares de Rusia, pero China no se ha mostrado hegemónico e imperialista, digamos. Sí Japón enfrente, en la Segunda Guerra Mundial sí Japón, pero los chinos parecería que quieren estar bien ellos. O sea, hay que ver cuando, otra frase de Kissinger en su libro China, justamente un libro que escribió hace unos 10 años, hay que ver qué hace China cuando se despierte, ¿no? Es una frase en realidad de Napoleón Bonaparte. Cuando China se despierte el mundo temblará, decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando se quieran expandir al mundo? Pero bueno, en este momento parecería que ahora tocamos China como potencia económica y demás. Potencia económica y le agrego un dato. Población, ¿sí? Más de 1.000 millones de habitantes. Ahora, India, que tiene 1.400 millones de habitantes. En toda esta orquesta, ¿qué toca India? La economía de India está bastante bien, digamos, ¿no? Son fenómenos que hay Porque hablar de 1.000 millones de habitantes es, o sea... Sí, de hecho India superó a China, históricamente, desde que nosotros nacimos, China es el país con más población en el mundo, bueno, ahora está superada por India. Por India. China tuvo una política de hijo único, que hace poquito la rompió, así que atención porque los chinos son fértiles, ¿no? Parecería, ¿no? Como que se... bueno, la India lo que tuvo una gran recuperación económica, fue parte de los BRICS, ¿no? En algún momento. Sí. Pero bueno, tenés esas cuestiones, esas contradicciones, porque por ahí sobre casi 1.500 millones de habitantes, por ahí tienen 100 millones
de millonarios, ¿no? O sea, de tipo de la industria muy fuertes, con una gran inversión y demás. Pero claro, después tenés más de 1.000 millones de gente pobre. O en términos, en los cánones occidentales es pobre, sin acceso a agua potable, sin acceso a comer, no sé, proteína cárnica, a transporte, a una casa, a niveles de higiene, ¿no? De hecho, es algo que todavía se sigue estudiando, el impacto que tuvo el COVID en la India, ¿no? Por cuestiones sanitarias, imagínate que si todos nos lavábamos la mano 50 veces, la India había una escasez de agua muy, muy fuerte en poblaciones de 300, 400 millones de habitantes. Así que todavía, es más, en la India no se sabe todavía la cantidad de muertos por COVID, el total de muertos por COVID. O sea, para que te des una idea un poco en el caos con el que vive, pero bueno, en términos macroeconómicos tiene una economía bastante sana, si se quiere, en números. Después, cuando uno lo baja Habla de la distribución, y es es una locura, exacto. Una locura. Bueno, hablamos de temas internacionales, haciendo un vuelco de página, hacemos un refresh ahí. Tenemos la guerra de Ucrania, la guerra mundial, la inestabilidad económica. Justo un sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol, sí, Binance, hace 2 días suspendió a aquellos que querían retirar Bitcoin en su caída histórica. O sea, le hizo un corralito, podríamos decir. Es un corralito, indefectiblemente es un corralito. La pregunta que te planteo a vos desde el lado de los escenarios internacionales, ¿le pegó esto también a las criptomonedas o considerás que fue por otro lado? Yo creo que tiene que ver, yo creo que está todo ligado. Ahora, está muy volátil este año, más que otros años. De hecho, la caída abrupta que tuvo ahora nunca había sido tan pronunciada, ¿no? Cayó por debajo Ethereum y Bitcoin. Ethereum, Bitcoin, ¿no? Y las que están atados, y otras que están atados al dólar también ocurrió lo mismo. Claro, pero después del informe de la Reserva Federal Norteamericana, en donde se ve la inflación que evidentemente Biden no la puede parar en los Estados Unidos, si uno seguía el lineamiento, tenía que pensar que el Bitcoin se podía fortalecer, porque al contrario, la gente está buscando otras cuestiones de reserva, hay como una mirada, la gente sobre todo más joven, pero los norteamericanos que tienen una costumbre de invertir, ¿no? Tienen educación financiera desde muy jóvenes. Bueno, sin embargo no se respetó esa línea, ¿no? Y se rompieron todos los récords. Así que hay una fuerte desconfianza en este momento de si no están los grandes capitales atrás de las monedas virtuales y que el golpe está hecho a propósito como para que no crezcan estas. Bueno, se dice que en una movida estuvieron los fondos buitres en una movida al principio año del mes de marzo, febrero-marzo, sobre los bitcoins, ¿no? Pero bueno, uno sale a comprar al momento que está más barato y vende para que baje después y sacar la diferencia, ¿no? La caída fue muy fuerte, hay que ver la recuperación cómo se da, en qué tiempo, si hay tal recuperación y en qué tiempo se da, ¿no? Pero esto del corralito que se dio acá se dio en todos lados, digamos, ¿no? Que a la gente no le permiten sacar, vender y que el precio cayó abruptamente, ¿no? Por debajo, como te digo, casi el 60% del valor, así que sí, es un mundo nuevo también, por eso digo, de una extrema volatilidad con todas las economías con inflación, con todas las economías con mucha inestabilidad. Bueno, es un poco una consecuencia del COVID también esto, ¿no? De haber tenido una pandemia. Hoy leí antes de venir acá que ahora Estados Unidos saca una ley para empezar a flexibilizar el tema de los puertos. Todavía se le han acumulado containers en los puertos norteamericanos luego de que se paró la rueda en 2020. Y fíjense que 2 años después todavía no se puede normalizar algunas cuestiones de la macroeconomía. La verdad que yo creo que va a sentar un precedente esto que pasó con Bitcoin y Ethereum en todo el mundo y bueno, es algo, hay una gran apuesta sobre las monedas virtuales, ¿no? Como si es el futuro o si no es más que otra burbuja como fue la de los subprime o otras burbujas que ya hemos visto. La diferencia en ese momento es que, por ejemplo, el dólar seguía siendo el dólar o, por ejemplo, la crisis del 2008, el euro tenía una fortaleza y, no sé, el Banco Central Europeo, Francia y Alemania eran como pilares. Vos decís, bueno, acá está, esta casa no se derrumba. Hoy ves que todos los países están como tecleando, digamos, ¿no? Todos los países, y de hecho, como te decía antes, inclusive Francia, por primera vez en el siglo XXI, el Estado francés está interviniendo en la economía. Por ejemplo, subsidia la energía, algo que todos los franceses dicen que es distorsionador de precios absolutamente, pero que bueno, que es para pagar un poco la espiral inflacionaria y el costo de vida, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.